El cultivo de transgénicos es la tecnología agrícola que más rápidamente se ha extendido en la historia de la humanidad, alcanzando los 100 millones de hectáreas. Los efectos que estamos viendo en el Mercosur, precisamente de los cultivos y las fumigaciones que está haciendo de glifosato a las poblaciones rurales, es dramática. Las multinacionales aseguran que es la clave para terminar con el flagelo del hambre en el mundo. Por ejemplo, el maíz que consumimos enlatado es todo transgénico, porque es importado, no lo producimos en Bolivia y generalmente nos llega de Brasil o de la Argentina. Pero no es oro todo lo que reluce. En Bolivia solo se produce soya genéticamente modificada. Han hecho que el alimento sea una mercancía cuando no lo es. Con ello, ¿se arriesga nuestra soberanía alimentaria? ¿Pan para hoy, hambre para mañana? Es un mundo ideal, sin imperfecciones. This is the best part of the day. It's done. Go to the table. When we sit down together and talk. Dinner's ready. Your table is ready. More and more, we're having conversations about the food itself. How good it is for us. How good it is for the planet. At Monsanto, we're working with farmers to make balanced meals accessible to everyone, while using natural resources more efficiently. It's time for a bigger discussion about food. Be part of the conversation at discover.monsanto.com. Es un mundo ideal, sin hambre. Food is more than just a meal. Food is love. At Monsanto, we believe everyone deserves a healthy, balanced meal and a future that sustains us all. It's time for a bigger discussion about food. Be part of the conversation at discover.monsanto.com. Es un mundo equilibrado, sin fisuras, pero este es el mundo real.
En Monsanto, empresa adquirida por la multinacional Bayer por $66.000 millones, tienen la solución. Who is Monsanto? Well, for the farmers I work with every day, I guess I am. But the better question is, why Monsanto? Because the farmers who grow our food are up against some significant challenges. Things like unpredictable weather, soil erosion, pests, and plant diseases. That's why there are more than 20,000 of us around the world, not to mention our numerous partners, working to provide farmers with sustainable agriculture solutions. In 1960, each American farmer fed about 25 people. Today, that number is closer to 155. Science plays an important role in a farmer's ability to grow the food we need. So we love working with farmers. But you might be asking how this affects the rest of us. With a global population expected to reach 9.6 billion by 2050, we should all be thinking about where our food comes from and how it's grown. Helping farmers have better harvests is key to making balanced meals more accessible to families around the world. This includes fresh fruits and vegetables, as well as the crops that play a part in dairy, eggs, and meat. It's not going to be easy, and we don't have all the answers. But we're all in this together. Our researchers and breeders develop products that help farmers have better harvests while using resources more efficiently. Genetically modified crops are just one of the ways we're doing this. Imagine a soybean plant that can protect itself from devastating pests, which reduces the need for insecticides and helps preserve natural resources. We're also using traditional plant breeding methods to improve harvests. Just ask cucumber farmers. When a plant disease led to significant losses, our vegetable team used crossbreeding to develop a cucumber resistant to the disease. But seeds are only the beginning. Did you know the average teaspoon of soil contains billions of microbes? Soil's alive, and its health is vital to sustainable farming. We offer farmers microbial seed treatments derived from organisms found in nature. Just like probiotics help people stay healthy, microbes help plants get a good start, secure nutrients, and even fend off pests and disease. De este modo, Monsanto se presenta al mundo. Esta multinacional tiene la clave para terminar con el hambre en el mundo. De hecho, el cultivo de plantas modificadas genéticamente ha crecido de modo impresionante. Es la tecnología agrícola que más rápidamente se ha extendido en la historia de la humanidad, alcanzando los 100 millones de hectáreas. Su implementación comenzó en países desarrollados como los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, extendiéndose a Argentina, Brasil, Sudáfrica, India y China. Los principales cultivos son de maíz, colza, soya y algodón. Se ha demostrado, además, que en la producción transgénica se producen incluso problemas en la misma producción genética y en el mismo desarrollo del genético. No es que tú alteras la cadena genética y eso te va a dar en todos los casos que siembres el mismo resultado. Se ha demostrado que ellos mismos, se llama el vacío genético, que la producción genética no da el resultado deseado. Y Monsanto lo ha admitido en este tribunal. ¿Eso qué significa? Que ni ellos mismos tienen la capacidad de garantizar que el 100% de la producción transgénica te va a dar el producto que ellos plantean idealmente que se va a producir. La mayoría ha sido diseñada para resistir al herbicida número 1 en el mundo, que también es producido por Monsanto. Los agricultores americanos han implementado estos tecnocultivos, pero no todos están de acuerdo. 6 países europeos han prohibido los transgénicos, preocupados por su seguridad y por la contaminación de sus propios cultivos. En los últimos años, la proporción de soya genéticamente modificada en cultivo es superior al 80%. Por ejemplo, el éxito de la soya transgénica ha cambiado la estructura económica de muchas zonas y áreas de América del Sur. Pero al mismo tiempo, existe una concentración en el estudio y elaboración de semillas transgénicas. En otras palabras, Bayer, Monsanto han establecido un monopolio. Han hecho que el alimento sea una mercancía cuando no lo es. Entonces debemos retomar a lo que realmente implica lo que es alimentarse y la conciencia de ello. La gran mayoría se relaciona con una sola compañía, Monsanto. Le preguntamos a Monsanto, esta gran corporación, la hemos nombrado varias veces, si estaban interesados en hablar de esto, si están produciendo semillas con ingeniería genética y se han negado a participar. Nos han dado una respuesta, esta es una parte.
No hay necesidad y no vale la pena probar si los alimentos modificados genéticamente son seguros para el consumo humano. Si la proteína incorporada es segura, no se espera que los alimentos derivados de cultivos modificados sustancialmente equivalentes supongan un riesgo para la salud. Además, es imposible establecer una prueba de seguridad a largo plazo en humanos. Bueno, aquí hay que pararse con un tema de lenguaje, ¿no? Una cosa es ausencia de evidencia y otra cosa es evidencia de ausencia. Ellos están trabajando con ausencia de evidencia, ¿no? No se ha demostrado. Otra cosa es que nos dijeran, se ha demostrado que no, y eso no ha ocurrido hasta ahora. A todo esto, la cuestión obligada es si existe un efecto negativo sobre la salud y el medio ambiente. El debate hoy tiene un alcance mundial y Bolivia no está exenta de ello. El desafío de los transgénicos es asegurar que no se van a producir efectos negativos sobre la salud. Está pues correlacionado con la aparición de enfermedades. Ahora, ¿será por los transgénicos? Hay la duda, pero tampoco se puede decir que no. En los últimos años, la proporción de soya genéticamente modificada en cultivo es superior al 80%. Han hecho que el alimento sea una mercancía cuando no lo es. La multinacional Monsanto tiene la patente para producir semillas genéticamente modificadas. Monsanto asegura tener la clave para erradicar el hambre. Se ha demostrado, además, que en la producción transgénica se producen incluso problemas en la misma producción genética y el mismo desarrollo del genético. Una semilla genéticamente modificada es aquella creada en un laboratorio, aquella que procede de plantas a las que se ha modificado o insertado un gen externo. Estos genes provienen de otros reinos, como por ejemplo el animal, lo que nunca pasaría en la naturaleza. Se trata de una semilla patentada y no es posible guardarla. Al ser una semilla patentada, se debe comprar cada año a una multinacional, es decir, aquella que la produce. Con estos antecedentes, el desafío de los transgénicos es asegurar que no se van a producir efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente. De momento, los análisis realizados por varias instituciones como la Academia de Ciencias de Estados Unidos y la Royal Society of London no reportan daños o afectación a la salud y el medio ambiente. De hecho, hay estudios de Seralini y otros grupos que muestran que las ratas alimentadas con transgénicos en largos tiempos han aparecido con tumores. Han tratado de negar esto y se ha armado todo un conflicto, pero los datos están ahí. Por otro lado, el incremento de la producción de transgénicos y el consumo está pues correlacionado con la aparición de enfermedades. Ahora, ¿será por los transgénicos? Hay la duda, pero tampoco se puede decir que no. Pero donde sí hay evidencias es con la utilización de los pesticidas que acompañan a los transgénicos como paquete. Todo lo que comemos ha sido alterado genéticamente de una manera u otra. Sí. La ingeniería genética es otro proceso, uno muy preciso y de hecho es un aspecto muy interesante. Es que se puede tomar un gen de esa especie e incorporarlo a una distinta. Si podemos crear una forma diferente de agricultura, una agricultura más sostenible, integrando nuestra experiencia agrícola y la ciencia, estaremos beneficiando increíblemente a nuestros hijos y nietos. La producción o la comercialización de alimentos transgénicos sería algo muy grave para la salud de la población. Y el gobierno, hasta el día de hoy, no ha emitido ninguna norma legal, ni tampoco está en la Constitución, ni ninguna otra norma que se pueda producir alimentos transgénicos. Entonces, estamos hablando estrictamente de una autorización para la producción de un evento de soya transgénica. El transgénico está amenazando las variedades que ha costado miles de años en desarrollar y que han formado parte de la identidad de los pueblos. Es decir, al erosionar las variedades, se erosiona también la identidad de los pueblos, ¿no? Y esta identidad está formada en su forma de producir, en su forma de comer, en su forma de ofrendar de manera ritual a la madre tierra, de generarse relaciones entre una y otra comunidad. Sí, estamos en una especie de limbo porque, las autoridades, por decir, en Estados Unidos, se sabe que la FDA tiene un lobby con las grandes transnacionales que producen alimentos, ¿no? Entonces, tiene gente a su servicio trabajando en la FDA. O sea, por lo tanto, no es garantía de nada. Pero estamos hablando de ciencia. Toda argumentación científica, especialmente si se basa en efectos sobre la salud humana y el medio ambiente, debe fundamentarse en resultados contrastados de acuerdo a una metodología científica. Sin embargo, en el ámbito científico han habido estudios demasiado
contundentes, ¿no? Te expongo dos casos, el caso del doctor Seralini de Francia, que sí demostró que tanto el glifosato como una variedad de maíz transgénico causaban tumores en las ratas. Inicialmente fue publicado el estudio, causó un gran revuelo en la comunidad científica. El estudio fue publicado por la revista Toxicología Química y de Alimentos, una de las revistas más afamadas en el rubro de la toxicología, ¿no? El salmón manipulado con ingeniería genética que están intentando que se apruebe para el mercado está comprobado que podría tener más potencial alergénico. También quiero señalar otro punto preocupante que se ha mencionado, la disrupción endocrina. Se ha comprobado que el Roundup puede ser un disruptor endocrino y la verdad es que se usa mucho en esos cultivos. Y además, hemos aumentado la cantidad de pesticidas aplicados en más de 149 millones de kilogramos. En este contexto, este perfil epidemiológico, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nos estamos enfermando de enfermedades crónicas tipo la diabetes, ¿no? Nos estamos muriendo porque tenemos enfermedad renal. La problemática de cáncer en Bolivia es increíble. ¿Sí? Yo cuando estaba en la universidad he hecho una práctica en el hospital de niños, tenía 2 niños con cáncer, te estoy hablando de hace 25 años atrás. He ido a conseguir información y al día de hoy la sala de oncología infantil ya no tiene espacio. Los niños están en camillas, están en el suelo esperando atención. Es importante que el público sepa que no ha habido ni un solo indicio de daño a la salud humana o al medio ambiente al hacer uso de cultivos modificados. Bien, creo que esa es información mala y engañosa. La Academia Americana de Medicina Ambiental dice que tienen muchas pruebas de daño gracias a estudios de alimentación de animales que incluyen desórdenes reproductivos, problemas en el sistema inmune. Dijeron que todos los médicos del país deberían dar a cada uno de sus pacientes una dieta libre de alimentos transgénicos. Cuando la industria biotecnológica ve esta evidencia, tiende a atacar a los científicos, distorsiona o niega las pruebas y repite una y otra vez que todo esto no hace daño, pero pensamos que sí. Lo que pasa es que son científicos que apoyan a las empresas transnacionales o son financiados o vienen de la mano de estas empresas. También hay otro grupo de eventos y de científicos que han manifestado su oposición. En el caso nuestro, en el caso particular, mientras los que producen alimentos transgénicos no demuestren la inocuidad de sus productos, sea que estos estén yendo a la alimentación de animales y mucho menos a la alimentación de personas, mientras no demuestren la inocuidad, para nosotros esos alimentos son de alto riesgo y por lo tanto no deberían ser aceptados bajo ningún parámetro, mucho menos para el consumo humano. 110 premios Nobel de Medicina, Física y Química se expresaron en un manifiesto contra el rechazo a los transgénicos. La carta dice: los alimentos procedentes de organismos modificados son tan seguros como los que se producen a partir de cultivos convencionales. Greenpeace suele encabezar las denuncias contra las compañías que perjudican el medio ambiente, pero esta vez la entidad se ha convertido en el blanco de las críticas. 109 premios Nobel pertenecientes a la rama de la biología y la química acusan a la ONG ambientalista de crimen contra la humanidad por oponerse a los alimentos modificados genéticamente. Los académicos firmaron una carta abierta en donde le exigen a Greenpeace que reconozca los beneficios que traen los alimentos transgénicos y que abandone las protestas, sobre todo aquellas en contra del arroz dorado. Según la Organización Mundial de la Salud, 250 millones de niños carecen de vitamina A, con lo que el riesgo de sufrir problemas oculares aumenta. Así también, 500.000 niños quedan ciegos cada año por esta misma causa y la mitad de ellos fallece. Los científicos sostienen que el arroz dorado genéticamente modificado posee una alta dosis de vitamina A, por lo que lograría disminuir considerablemente las enfermedades y las muertes ocasionadas por el déficit de este nutriente, que es muy frecuente en los niños de las zonas más pobres de África y del sudeste asiático. Hay que detener la oposición basada en emociones y dogmas, en contradicción con los datos, dice un fragmento del texto que recalca que no existe evidencia alguna de que los transgénicos generen un daño para la salud de las personas. La respuesta de la organización ambientalista Greenpeace fue devastadora. El 30% de los alimentos producidos en el mundo termina en la basura. Solo con esto tendríamos lo suficiente para alimentar a todos los habitantes de la Tierra sin intensificar la agricultura ni utilizar cultivos transgénicos.
Uno de los aspectos en conflicto consiste en determinar si los transgénicos son ciencia o técnica. La ciencia ha demostrado que los productos genéticamente modificados son seguros para la salud. En cambio, no ha demostrado su impacto medioambiental, social y económico sobre la agricultura. Es bueno saber que el 75% de la superficie agrícola mundial se destina a pastos para ganado, pienso para animales y biocombustibles. La pregunta es, ¿qué pasa con el 25% restante? El objetivo es obtener el mayor rendimiento de la actividad agrícola. Cuando se siembran este tipo de eventos, se lo hace de manera masiva, extensiva, intensiva, se tiene necesariamente por el clima que deforestar. Sin embargo, la agricultura intensiva afecta a los suelos y causa daños al medio ambiente. ¿Es este el precio que hay que pagar? El daño a la salud, como nos vemos afectados, los animales, la pérdida de... El desafío de los transgénicos es asegurar que no se van a producir efectos negativos sobre la salud. Está pues correlacionado con la aparición de enfermedades. Ahora, ¿será por los transgénicos? Hay la duda, pero tampoco se puede decir que no. No existen pruebas contundentes para probar o refutar estos argumentos. El debate está servido. La alta productividad es uno de los argumentos que se utiliza para la promoción de transgénicos. Evidentemente existe una alta productividad, pero a corto plazo. Cuando se siembran este tipo de eventos, se lo hace de manera masiva, extensiva, intensiva, se tiene necesariamente por el clima que deforestar. Bolivia está deforestando por la soya casi 365.000 hectáreas cada año. Entonces estamos perdiendo bosque y con esto muchas cosas, biodiversidad, fuentes de agua, riesgos de inundaciones, etc. Y es con cargo a la soya que se produce y que, bueno, si uno dice, pero a cambio que obtenemos mucha riqueza, no es cierto, porque los impuestos que paga la soya sabemos que son mínimos, casi ninguno. El asunto de la deforestación de los bosques, la erosión genética que implica un monocultivo para sobrellevar a los otros o supeditar a los otros cultivos, la otra alimentación, la contaminación del suelo, del agua, el daño a la salud, como nos vemos afectados, los animales, la pérdida de ecosistemas. Brasil y Argentina son respetados a nivel mundial por su capacidad, por su tecnología que han desarrollado para producir alimentos. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina es el tercer país más importante del mundo en producción de transgénicos. Tenemos una frontera amplia y ha desarrollado esa tecnología y tiene bastante adelantado. La expansión global de las semillas transgénicas que, recordémoslo, están patentadas por las multinacionales biotecnológicas, se ha producido en un marco económico que aprovechó en su momento una falta de regulación política e ilegal. El año 2005, durante el gobierno de Rodríguez Belcé, a través de un decreto supremo se autoriza un solo evento de soya transgénica que es el 40-30-20. A partir de ahí no hay ninguna autorización legal para producir, transformar, importar y mucho menos comercializar productos transgénicos. Entonces eso es una desventaja grandísima para nosotros, de que nosotros no podamos utilizar en este momento la tecnología de semillas transgénicas, y vamos a hablar de algunos cultivos en particular. El caso de soya, que tenemos un evento, pero ellos tienen otras cosas ya desarrolladas más. Estamos nosotros con un evento básico. En el tema maíz no tenemos el uso de transgénico, y curiosamente en los últimos años ha disminuido el uso de semillas certificadas. Que el rendimiento no ha aumentado. Y al contrario, la cantidad de pesticidas que se usan es mayor, por lo tanto, a la hora de hacer los cálculos, en realidad tendría que haber pérdidas. Lo que pasa es que ellos ganan dinero de no utilizar mano de obra que es para el deshiervado. Esa es su única ventaja, no hay otra. Dos, al utilizar mayor cantidad de pesticidas, ese suelo se va dañando y tienen que utilizar más bosque, desboscar, para dejar este suelo yermo atrás. Entonces, en términos de rendimiento, esa es una pérdida muy grande, y de deforestación también. Un estudio hizo el Colegio de Ingenieros Agrónomos y ha determinado que cerca de 1/3 de la semilla que se usa para cultivo de maíz, la semilla de maíz, no es certificada. Y si no es certificada, la pregunta es ¿de dónde? Porque ya
hace tiempo que se ha dejado de hacer el uso propio como era hace décadas atrás. Ya eso no sirve, no es rentable, no. El productor, si hace uso propio, pierde. Entonces la pregunta es de dónde está entrando semilla, y aquí hay unos serios riesgos. Si está entrando de forma ilegal, de alguna forma, es una semilla que no es certificada y que no garantiza que no esté con algunas plagas, con algunas malezas que pueden ser peligrosas. Los campesinos se han manifestado hace ya varios años, por eso también está en la Constitución, sobre el efecto que podría generarle los transgénicos a su identidad. Y organizaciones como CONAMAC, por ejemplo, se han mostrado totalmente opuestas a esto. La misma CESUTCB, las Bartolinas, que han trabajado o han formado parte de colectivos en contra de la presencia de transgénicos. Sino, esto es una lucha ya de hace muchos años, ¿no? Nosotros estamos diciendo, a ver, un ratito, ¿no? Hay leyes que nos protegen. Alrededor de 20 normativas, desde la Constitución Política del Estado hasta decretos supremos y decretos ministeriales, prohíben los transgénicos en Bolivia, ¿sí? Nosotros queremos que se cumpla esta normativa y les estamos preguntando al Estado qué están haciendo para ello. Nosotros les generamos recursos económicos, entonces es fácil adormecernos diciendo que consumamos aquello o esto y nos veamos mejor, cuando no es cierto, no precisamente es cierto. Y lamentablemente la ausencia de valores internos de las personas genera ese vacío y el deseo consumista, ¿no? De querer satisfacer los deseos a través de un consumo, cuando no es cierto. La Universidad de Kansas, en Estados Unidos, publicó en el mes de abril del año 2008 un estudio que pone de manifiesto que la productividad de cultivos transgénicos de soya, algodón y colza fue menor que aquella que se realizaba con cultivos tradicionales. En 2007, la Universidad de Nebraska, también en Estados Unidos, halló evidencia de que la soya transgénica de Monsanto producía 6% menos que la misma variedad de esta empresa no transgénica. Técnicamente, sucede que la transgenia altera el metabolismo de las plantas, inhibe la absorción de nutrientes y demanda mayor energía. Por lo tanto, si empobrecen el suelo y contaminan el agua, ¿se puede hablar de productividad? El debate sobre las demandas de la agricultura aviva la controversia sobre el uso de transgénicos. Más bien certificar, permitir que ingrese la semilla, pero que ingrese una semilla certificada. Y así vamos a estar seguros de qué es lo que estamos utilizando. Y eso es lo que debía promover el gobierno, pero no lo promueve ese lado y está yéndose hacia el bosque. En Bolivia solo se permite la producción de soya transgénica. El objetivo es obtener el mayor rendimiento de la actividad agrícola. Cuando se siembran este tipo de eventos, se lo hace de manera masiva, extensiva, intensiva, se tiene necesariamente por el clima que deforestar. Sin embargo, la agricultura intensiva afecta a los suelos y causa daños al medio ambiente. ¿Es este el precio que hay que pagar? El daño a la salud, como nos vemos afectados, los animales, la pérdida de ecosistemas. En todo el mundo hay un intenso debate sobre cómo atender las demandas de la agricultura. A nadie se le escapa que la demanda de alimentos aumentó en relación al crecimiento demográfico, y si una agricultura intensiva, traducida en una mayor cantidad de superficie cultivada, afectará al medio ambiente de un modo irreversible, es un debate que está sobre la mesa. Si a ello añadimos los efectos del cambio climático, con las variables del precio del petróleo afectando a la agricultura y la globalización de la producción agrícola, el problema sin duda está servido. El año 2013, el cultivo de la soya en Bolivia volvió a crecer, extendiéndose a gran parte de las selvas de nuestro país y generando una gran deforestación. El cultivo y la producción de la soya crece, pero se trata de soya transgénica y para mantener sus cultivos sin malezas y abaratar los costos, le echan glifosato encima. ¿Pero qué es el glifosato? El glifosato es un químico herbicida no selectivo, o sea que mata todo.
menos la soya. Y el resultado es la soya transgénica no comestible. La tierra y el agua también sufren la contaminación del glifosato. ¿Pero por qué se hace todo esto? Para generar más dinero a los cultivadores y exportadores de la soya. El glifosato que se ha incorporado en la planta de la soya se queda en la planta e ingresa a los productos que se elaboran con la soya transgénica. Es decir, que el glifosato ingresa a nuestros alimentos y a nuestro cuerpo. Mantente alerta sobre lo que comes. Mantente alerta sobre lo que pasa en Bolivia y marca tu preferencia. 1, por la soya transgénica, que genera más recursos, o 2, por la soya no transgénica, que puede volver a ser nuestro alimento saludable. Yo creo que lo más sano y lo más correcto es en este momento, más bien certificar, permitir que ingrese la semilla, pero que ingrese una semilla certificada. Y así vamos a estar seguros de qué es lo que estamos utilizando, ¿no? Porque ahí viene la incógnita, no nos consta, no es difícil eso comprobar, pero ¿por qué 1/3 de la semilla ha dejado de ser certificada, la semilla que se está utilizando? O sea, eso es un tema complicado. Y ahora, no es que la semilla o el producto que ingrese, si es que estaría ingresando, se queda en Santa Cruz, esto se va para todas las zonas donde se cultiva maíz. Lamentablemente, esa es la realidad. La soya es una leguminosa que se asocia con bacterias para fijar el nitrógeno del aire y necesita menos abono para crecer. El origen de la soya está en China y junto al arroz es básica en la dieta oriental. El grano de la soya es rico en aceite y proteínas. El genoma de la soya presenta 46.000 genes que intervienen en la simbiosis con las bacterias que fijan el nitrógeno. La demanda de soya va en aumento en todo el planeta. Por lo tanto, la soya transgénica tolerante a los herbicidas representa el 60% en todo el planeta. Países como Estados Unidos, Brasil y Argentina, que producen el 70% del total, responden a esa demanda. Sin ir más lejos, Argentina multiplicó su producción por 8 en los últimos 20 años. Ellos quieren ampliar su frontera agrícola hacia el Beni, o sea, quitar bosque chiquitano, ya han quitado lo que es norte integrado de Santa Cruz, y decimos nosotros, si se quisiera ampliar la frontera agrícola, ¿por qué no lo hacemos a expensas, en lugar de hacer expensas de bosque, por qué no a expensas de territorios, de terrenos, de suelos degradados? ¿Por qué no los recuperamos? Ejemplo, el Chaco. El Chaco está ahí degradándose, va a entrar en sequía y va a entrar en desertificación. Si empleara nuestra frontera agrícola hacia el Chaco, sería diferente. Y eso es lo que debería promover el gobierno, pero no lo promueve de ese lado y está yéndose hacia el bosque. Yo creo que es un reto que se ha planteado este gobierno, ¿no? Porque la verdad es que tendría que ser así, es así como lo hemos visto el 2005, 2006, como que se está enfrentando a un Goliat. Ahora vemos que los productores se están enfrentando a un Goliat que ha sumado al gobierno para sí, ¿no? Y eso es también muy terrible, porque la verdad es que es como si uno hubiera sido engañado, ¿no? Para producir más alimentos en Bolivia lo que necesitamos es potenciar a los pequeños productores agroecológicos, a la economía campesina, recuperar la diversidad de alimentos que tenemos. Nosotros no podemos ir en esa tendencia, más bien nosotros tenemos la posibilidad de marcar otro tipo de tendencia con soberanía. Te voy a poner un ejemplo. En Bolivia hay más de 2.000 variedades de papa. En Bolivia somos la cuna del maíz. Tenemos una infinidad de productos que han servido para salvar el hambre del mundo. Te estoy diciendo la papa, el tomate, la palta, el cacao, el maní, el ají, es decir, la coca, la yuca. Te puedo dar una infinidad de alimentos que Bolivia, en el proceso de intercambio con España y luego con la globalización, hemos producido y que en estos momentos miles y millones de personas en el mundo comen nuestra papa, se alimentan de nuestro maíz, comen nuestra palta, comen nuestro tomate. Entonces, ¿por qué de ser los más productores, los mejores, no vamos a seguir ofertando esos productos para salvar a la humanidad del hambre? ¿Y por qué nos tenemos que condenar al negocio de los transgénicos que está bancarizado por Monsanto y otras empresas y que muestra un modelo de desarrollo a partir de los agronegocios que son foráneos, son extranjerizantes, no pagan impuestos y no benefician a la economía del país? La política de seguridad alimentaria que impulsa el gobierno boliviano busca mejorar la productividad de las familias campesinas y atender las necesidades inmediatas de la población vulnerable por diferentes factores, entre ellos el cambio climático. Según la FAO, Bolivia está en condiciones actuales de cumplir uno de los objetivos del milenio, que es la reducción a la mitad del porcentaje de personas subalimentadas.
Ahora resta definir si la expansión de la frontera agrícola y el uso de semillas transgénicas justificarán en un futuro el mantener esta meta. Por otro lado, Bolivia es un país con una gran biodiversidad. Se puede decir que garantiza la seguridad alimentaria de su población. Pero ¿garantiza asimismo su soberanía alimentaria entendiendo este concepto como la capacidad de un país de generar los recursos necesarios para producir alimentos en el país y no depender de su importación? Hay variedades de maíces que están en Oriente, que están súper erosionadas porque el monocultivo las va afectando drásticamente. Probablemente muchas poblaciones de campesinos sean ajenas a este conocimiento, pero hay otras que sí, ¿no? Que están muy, conscientes de la manera en la que se está afectando sus variedades o su identidad. En la zona de los valles, por ejemplo, no solamente el maíz el transgénico no hasta ahora, pero sí el maíz híbrido y la forma en la que se lo ha ido introduciendo poco a poco afectando drásticamente las variedades propias. El mercado está afectando drásticamente estas variedades. El contrabando es uno de los grandes males de la economía boliviana. Miles de productos genéticamente modificados cruzan nuestras fronteras. Esto es un atentado contra la soberanía alimentaria de un país a todas luces privilegiado desde una perspectiva de producción agrícola. En Bolivia se prohíbe la producción e importación de productos transgénicos atendiendo un marco normativo y legal que apuesta y protege la producción orgánica. De los cultivos y las fumigaciones que está haciendo de glifosato a las poblaciones rurales es dramática. Pero en el mercado es posible comprarlos. Por ejemplo, el maíz que consumimos enlatado es todo transgénico, porque es importado, no lo producimos en Bolivia y generalmente nos llega de Brasil o de la Argentina. El debate sobre las demandas de la agricultura aviva la controversia sobre el uso de transgénicos. Más bien certificar, permitir que ingrese la semilla, pero que ingrese una semilla certificada. Y así vamos a estar seguros de qué es lo que estamos utilizando. Y eso es lo que debía promover el gobierno, pero no lo promueve ese lado y está yéndose hacia el bosque. En Bolivia solo se permite la producción de soya transgénica. Sacando a la soya de la ecuación, en Bolivia se prohíbe la producción e importación de productos transgénicos atendiendo un marco normativo, legal, que apuesta y protege la producción orgánica. Pero en el mercado es posible comprarlos. Por ejemplo, el maíz que consumimos enlatado es todo transgénico, porque es importado, no lo producimos en Bolivia y generalmente nos llega de Brasil o de la Argentina, ¿no? Acá este es un producto muy interesante que lo están vendiendo en un supermercado, no voy a decir cuál, pero que lleva el etiquetado, es un maíz de origen brasilero, lleva el etiquetado de que es hecho en base a maíz transgénico. ¿Sí? Ahí dice. Producto producido a partir de millo transgénico. Maíz transgénico, ¿no? Pero al ingresar a Bolivia, nuestro SENASAC, desgraciadamente, le pone una etiqueta de que es inocuo y que se puede consumir libremente, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una serie de actividades que nos permitan hacer incidencia en nuestras autoridades para que nos expliquen un poquito esto. Entre enero de 2015 y mayo de 2016 se importaron 300 millones de kilos de harina de trigo. Este trigo es argentino y de origen transgénico. Si nosotros nos vamos a hacer una consulta en este momento a la gente, a los agricultores pequeños, medianos o grandes, vamos a encontrar que los agricultores están de acuerdo. Por lo general son algunas instituciones que lamentablemente son gente que ni idea conoce de la producción agropecuaria, o también son temas de negocio. Nosotros como institución no defendemos a una empresa o a otra en particular. Entonces hay unas corrientes por ahí que lamentablemente están influidas por otro tipo por una línea de productos o de negocios, ¿no? No hay una conciencia de parte del consumidor en muchos casos, pero también una falta de información por parte del Estado, que debería ser más bien un viabilizador de las demandas de la población y no simplemente un creador de una oferta política. Y eso es lo que, digamos, está yendo en contrasentido de todo lo que se recuperó hasta ese entonces, ¿no? hasta la formulación de la Constitución. Otro de los problemas es el uso generalizado de glifosato.
los efectos que estamos viendo en el Mercosur, precisamente de los cultivos y las fumigaciones que está haciendo de glifosato a las poblaciones rurales, es dramática. Ya en el caso de la Argentina, en el Brasil, en el mismo Paraguay, ¿no?, se están detectando poblaciones enfermas por las fumigaciones de glifosato, y es más, incluso se está promoviendo ya juicios a nivel internacional por ecocidio, genocidio vinculado a los productos transgénicos. El uso de agroquímicos, hay que recordar que en diferentes lugares también está dañando la tierra, sobre todo a nivel de hongos, que es un tema que nos interesa mucho, y por lo tanto no hay control de las otras plagas, o sea, se está desarreglando, digamos, el conjunto de equilibrios que hay entre unos seres que controlan a los otros. Por eso es que decimos que si quisiéramos controlar las plagas, lo que deberíamos hacer es utilizar aquellos seres vivos que están en la misma biodiversidad que controlan las plagas, son los biocontroladores, y de hecho ya hay algunas entidades como Probioma que produce biocontroladores y con eso se pueden sustituir a los químicos. La evidencia sobre el uso discrecional de herbicidas está a la orden del día. El precio de una vaca es variable en el mercado altiplánico. Para las comunidades lecheras, desde los 12.000 y 15.000 bolivianos por cabeza. Estas familias no tienen otro ingreso económico. Por ello, es una tragedia lo que sucedió en las comunidades de Cantuyo y La Caya, próximas a El Alto. En Cantuyo, a mediados de septiembre, murieron más de 200 cabezas de ganado y 5 personas resultaron intoxicadas. En La Caya son 50 animales muertos y 50 personas intoxicadas, 12 hospitalizadas y 5 con diagnóstico reservado. Segundo caso del año, ambos por la utilización de este químico que tendría la función de inmunizar al ganado ante diferentes enfermedades. Yo voy a recetar a una persona que se compre carne del oriente cuando sé que el ganado está siendo alimentado con soya transgénica. ¿Qué está pasando con esto? Es mi pregunta. He accedido a información que la están elaborando en México, en la Universidad de México, donde me muestran, por ejemplo, que la composición del maíz transgénico y el maíz normal es diferente. ¿En qué es diferente? En que el maíz transgénico, además de los nutrientes que tiene, además tiene glifosato en su composición, ¿sí?, y tiene formaldehído. 2 cosas que no tiene la alimentación normal y que ahora no las estamos consumiendo casi a diario. Sí, por supuesto, es también un afán consumista. Todo es un sistema cerrado, ¿no?, en la que buscan enfermarnos para luego darnos la cura y el monopolio del negocio, que en este caso Monsanto y Bayer es una misma empresa. La presión social imposibilita que en la Unión Europea haya alimentos transgénicos para consumo humano. Otra cosa es la alimentación. Se puede alimentar a los animales con pienso y forraje a partir de semilla genéticamente modificada. No existe evidencia probada de que esto dañe la salud humana, pero tampoco se ha demostrado lo contrario. En este limbo se mueven millones de personas en todo el planeta. Gente que aspira a tener hoy pan, sin saber que ello podría implicar tener hambre mañana.